¿te habías fijado ya en uno de los diálogos del Kwami Jimmy, el Kwami de la realidad que aparece sobre el final de la temporada? Viendo una vez más este capítulo me pude percatar de algo que me llamó muchísimo la atención y que después de conectar ciertas ideas podría tener relación no solo con el especial que viene del multiverso, sino con la película, con capítulos como Efímero, Time Tagger, El Faraón y hasta con los cómics de Miraculous que salieron hace 5 o 6 años. Pero ¿qué tiene que ver este diálogo con lo que estoy diciendo? Es muy interesante, ya que si esto es cierto o tiene sentido, podría ser una teoría bastante incluso perturbadora, ya que Gabriel no sería la primera persona en utilizar los Miraculous y por lo tanto reescribir la realidad. Y este es un pequeñísimo detalle que se alcanza a ver sobre uno de los diálogos de Jimmy y también en el capítulo Efímero. Pero bueno, ya me estoy enrollando con esto. ¿A qué me refiero en particular? Quédate hasta el final de este video porque te lo voy a comentar y vamos a analizar esta teoría que conecta todos estos huecos argumentales que a lo mejor tiene Miraculous Ladybug o capítulos que están muy separados, cómo conecta Time Tagger con la película o cómo conecta el especial del multiverso con los cómics de Miraculous. Pues bueno, vamos a empezar con el video porque está súper interesante y es un poquito creepy. Vamos a empezar. Primero hay que mencionar lo que dice este Kwami de la realidad en el final de Miraculous. Ese es el punto número 1, hay que recordar. Y es que sobre uno de los diálogos, básicamente, cuando Gabriel lo invoca y Jimmy le está explicando acerca del intercambio, cómo funciona el deseo, que si desea que las fresas sean verdes, entonces los frijoles dejarán de serlo, y bueno, este intercambio de dar y quitar, básicamente. Pues el diálogo que menciona y la forma en la que se expresa hacia Gabriel Agreste, básicamente es como si ya hubiera conocido a los humanos tiempo antes. Y en el inicio, como estábamos muy centrados en ver el final, en lo que decía Gabriel o en lo que pasaba, pues como que no nos fijamos mucho en esto. Pero uno de los diálogos de Jimmy es básicamente, otro humano que está aquí. Es como, bro, pues si hay otro humano, eso quiere decir, o eso implica de manera implícita, que hubo otro humano antes que ya había utilizado los Miraculous de Ladybug y Cat Noir para su beneficio y que ya había invocado a este Kwami anteriormente. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque entonces Gabriel no sería el primero en reescribir la realidad. La realidad en la que viven Marinette y Adrien es muy diferente. Y luego entonces seguí pensando, oye, ¿y si la película, que es otro universo paralelo, como otro mundo alterno, como el Spider-Man de Andrew Garfield con el de Tom Holland, el de Tobey, puede ser algo similar a un multiverso? Pero piénsenlo de esta manera ahora, creado a partir de las realidades reescritas por aquellas personas que anteriormente han usado los Miraculous. La cosa cambia totalmente, y eso explicaría incluso el universo de los cómics de Miraculous que salió hace 5 o 6 años, el universo de la película, o el universo de donde viene Alia a pedirle ayuda a Marinette en este especial que viene. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito, aunque ya te dije la sustancia de la teoría y cómo iba el asunto. Regresemos a donde me quedé hace unos minutos. Jimmy menciona que ya había conocido a otros humanos, lo cual de manera implícita, repito, quiere decir que ya ha habido otros seres humanos que han usado el Miraculous de Ladybug y Cat Noir y los han juntado y han pedido un deseo. Y entonces, con esa premisa en mente, me quedé pensando, ¿quiénes son los otros humanos a lo largo de lo que sabemos en Miraculous que han tenido acceso a los Miraculous y que tienen la posibilidad de haber pedido ese deseo y por lo tanto haber reescrito la realidad? Y llegué a la conclusión de que pudieron ser aproximadamente 3 o 4 veces las veces en las cuales se pidió un deseo, sea cual sea, que bueno, eso no lo sabemos porque no tenemos claro, porque Miraculous no nos lo ha dicho. Y entonces dije, tiene sentido. Ahora tú escúchalo y ya me dirás acá abajito cuando termines de escucharlo si tiene sentido o crees que ya me estoy volviendo loco otra vez y me fumé algo el día de hoy para pensar en esto, que en realidad se me ocurrió cuando estaba en el baño. Ya sé, es un buen lugar para meditar y filosofar. Pero bueno, segundo punto, ¿quiénes a lo largo de la historia han usado los Miraculous y pedido un deseo para reescribir la realidad? Y entonces pensé, en el puesto número 1 tendría que estar sí o sí el mago que creó los Miraculous. ¿Por qué lo digo? Pues cuando creó los Miraculous, entonces pudo hacer tangibles a los Kwamis, ¿cierto? Bueno, cuando pudo hacer tangibles a los Kwamis, y entonces escribió el libro con todas las reglas de los Miraculous, de cómo funcionaban los Kwamis, qué pasaba si fusionabas a Tiki y a Plagg. ¿No se han preguntado cómo es que siquiera el mago sabía eso? Vaya, quiero decir, si estoy escribiendo reglas sobre cómo funcionan mis propios artículos o mis propias joyas, ¿por qué yo asumiría que fusionando a los dos Kwamis más poderosos podría pedir un deseo? ¿Qué tal si su poder es otro? ¿Qué tal si su poder es hacerte inmortal o algo por el estilo? ¿Por qué pensar
exclusivamente qué es un deseo. Si lo vemos desde esa lógica, no tiene mucho sentido que digamos, porque entonces, repito, ¿por qué ser exclusivamente ese? ¿Por qué pensar, ay, si fusionas esto te va a dar un deseo? ¿Por qué no pensar en otra cosa? Y lo único que se me ocurre es, bueno, así como los químicos, los físicos, los médicos, etcétera, hay que experimentar, ¿no? Para tu creación, para cualquier cosa que hagas y uses, bueno, no el método científico, porque supongo que en esa época de la antigua China no existía. Al final tienes que experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué no nos dice que a lo mejor el mago dijo, bueno, a ver, experimentaré con cada una de las joyas que he creado, con los kwamis que ahora las habitan, que ahora los puedo ver, y entonces voy a fusionar los dos más fuertes a ver qué pasa, y a lo mejor ahí salió Gimi, y ahí entonces el mago que creó los Miraculous en la antigua China pidió algún deseo para ver cómo funcionaba y si reescribía la realidad, de tal forma entonces que si eso podría ser cierto, que ojo, no lo estoy afirmando ni asegurando ni nada, pero me hace sentido, pues entonces desde ese momento sería la primera vez que la realidad se reescribió, y ahí hubo un primer cambio. Vamos a decir que ahí se creó un primer universo alterno, algún otro universo en donde las cosas están reescritas y en otro donde todo sigue igual, ¿no? Bueno, ya tenemos un universo aparte. Esa sería la primera vez para mí. O bien esto puede desmontarse simplemente porque Tiki Plak le dijeron al mago, hola, soy yo, si fusionas nuestros poderes pedirás cualquier deseo. Puede ser, ¿no? Pero ahí también tendríamos que irnos a lo que previamente el maestro Fu nos había dicho dentro de un cómic llamado The Trash Kraken, en donde básicamente se nos dice que primeros kwamis en existir fueron Tiki y Plak, con el tema del Big Bang. ¿Y Gimi dónde está entonces, no? Gimi es la fusión de los dos, pero no es como que el Big Bang hubiera sido Gimi y de ahí se desprendieron todos los kwamis, como por ejemplo la historia de Attack on Titan, donde hubo un primer titán del cual se fueron desprendiendo todos los demás, ¿no? Aquí no nos lo dejan claro, así que no podemos asegurar que Gimi es el kwami que nació primero y de ahí nacieron todos los demás, pues no. Entonces, ¿cómo es que Tiki y Plak sabían de esto si no lo habían experimentado siquiera? Buen punto, ¿no? Buen punto. Además, ¿quién habría pedido un deseo para reescribir la realidad antes del mago si es que ni siquiera los kwamis eran tangibles? No se podían ver. Tiene sentido, ¿no? Entonces el primer humano que pidió un deseo para mí fue el mago. De esa manera pudo entonces seguir con el libro, experimentando y sacando información, obviamente. Luego, la segunda persona que experimentó en el puesto número 2 con los Miraculous de Ladybug y Cat Noir y volvió a reescribir la realidad, para mí pudo haber sido alguien de algún punto de la historia después de la antigua China. Que bueno, ya estamos hablando de que cualquier persona ahí sí pudo haberlo usado, dado que los Miraculous de Ladybug y Cat Noir se supone que se usan para un bien común y desde la antigua China se crearon y fueron extendiéndose alrededor del mundo en función de dónde los necesitaban. Ya vimos que los Miraculous pasaron por México, por Japón, por, bueno, un montón de lugares alrededor del mundo, por Grecia, bla 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 bla, Egipto, etcétera. Así que no podríamos decir algún punto en particular de la historia, pero si recordamos el capítulo efímero, Sass menciona que no sería la primera vez que se ha reescrito la realidad. Incluso le pone el ejemplo a Luca cuando está pidiendo Shadow Noir el deseo. Entonces, eso quiere decir que los kwamis ya han experimentado que alguien ha pedido el deseo después del mago, pero antes de efímero. ¿Y por qué digo que después del mago? Porque no sabemos, porque Miraculous no lo ha dejado claro, cuánto tiempo tardó en crear los Miraculous. ¿Qué tal si los primeros que hizo fueron el Jojo y el anillo y luego conforme fue pasando el tiempo creó los demás? No creo que haya sido de una a todos. Entonces, obviamente para el momento en el que el mago pidió un deseo, Sass probablemente no existía o no era tangible, lo cual entonces podría venirnos a decir que ya una vez que existió y que los Miraculous estaban creados como todo el mundo los conocemos, luego alguien vino a pedir un deseo. ¿Tiene sentido? O al menos para mí lo tiene. Quiero pensar en eso, ¿vale? Entonces ya aquí en algún punto de la historia después de esto, alguien más obtuvo los Miraculous, pidió el deseo y ¡pum! Se reescribió la realidad nuevamente, creando a lo mejor otro universo, ¿vale? Y luego tenemos que tomar en cuenta el capítulo del faraón. A ver, aquí quiero darlo como un breve paréntesis porque él claramente no usó los Miraculous, porque en el capítulo justamente del faraón se nos dice que la Ladybug de Egipto lo detuvo. Pero esto sí que nos refuerza el punto anterior de que alguien en algún punto aleatorio de la historia los utilizó. Parece ser que antes era más fácil acceder a los Miraculous de lo que ahora fue para Gabriel Agreste. Entonces, que el faraón estuviera a punto de hacerlo, aunque la Ladybug se
lo impidió. Lo único, repito, que a mi parecer nos confirma es que se accedía a ellos con mayor facilidad anteriormente. Pero bueno, a lo mejor aquí estoy loco. El tema es que el faraón no pidió ningún deseo, pero quería mencionarlo. Y finalmente tenemos a nuestro buen amigo Gabriel Agreste, que sería la tercera, cuarta persona, si es que hay alguien que los usó antes y no se ha visto reflejado en la serie, o no lo han mencionado, en usar los Miraculous y reescribir la realidad. Y entonces ahí ya no falta hacer, aquí creo que no falta explicar qué pidió, qué deseo pidió, porque todo el mundo ya lo vio, todo el mundo ya vio el final de temporada. Entonces, si esto es así, se creó otro universo todavía más. Entonces tenemos que más o menos se crearon 3 universos, 4 a partir de los deseos que se han pedido a lo largo de la historia de Miraculous desde que se crearon las joyas. Dicho eso, entonces, y regresando a lo que mencioné en el punto 1, ¿será que esto crea los multiversos, los diferentes universos del mundo de Miraculous que directamente no están conectados con la serie, pero que definitivamente tratan un poquito de lo mismo? Como bien mencioné, y poniendo el ejemplo más sencillo, Spider-Man. 3 Spider-Mans, no se ven iguales todos, pertenecen a diferentes universos donde las cosas cambian, son diferentes, pero al final de cuentas son Spider-Mans y pasan por cosas similares. Pues bueno, de ser así, entonces puede que en un deseo se haya creado el universo de la película, porque no es lo mismo que la serie y sabemos que contará otra historia, aunque con los mismos elementos, no es lo mismo. Tenemos el universo creado después, que podría ser el de los cómics de Ladybug, el de The Trash Kraken, en donde los seres de Nueva York ya existían, en donde hay otros Akumas y donde incluso Ladybug y Cat Noir han viajado más veces a Estados Unidos. Puede ser ese un universo que obviamente ni siquiera tenemos que tener en cuenta que es el mismo universo de la serie, porque pues ni siquiera han hecho referencia a nada de eso. Podríamos tener el universo creado por Gabriel Agreste al pedir su deseo y reescribir la realidad, que vendría a ser el próximo especial que vemos del multiverso, donde Alia viaja al universo que sí conocemos y ahí le pide ayuda a Ladybug, y donde Gabriel es bueno, donde el portador de la mariposa es bueno y en teoría los que son malos son los portadores del Miraculous de Ladybug y Cat Noir. A lo mejor ahí el deseo salió mal, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Y finalmente a lo mejor tenemos el universo de Time Tiger, que bueno, eso ya creo que no tiene mucho sentido y aquí ya quizá me la estoy fumando, pero yo sigo creyendo cómo se van a tardar tanto venciendo a Lila. ¿Qué tal si alguien más ha pedido el deseo, después reescribió la realidad de tal forma que a lo mejor pidió, no sé, ser invencible o tener el Miraculous de la mariposa mucho tiempo o nunca ser descubierto? Porque repito, para mí no es factible que tarden tanto tiempo en derrotar a Lila. ¿Qué sentido tiene eso? No sé, piénsenlo de ese modo. Pero bueno, esto último de Time Tiger, como bien mencioné, a lo mejor yo ya me estoy aquí volviendo loco, no lo tomen tan en cuenta, pero lo anterior creo que sí tiene todo el sentido del mundo y de algún modo u otro, con base en lo poco que se nos ha dicho de la serie, de los deseos, de los Miraculous, de su creación y demás, puede llegar a tener sentido. Pero ¿qué piensas tú? Déjalo acá abajito en los comentarios y ya te leo después, ¿vale? ¿Qué piensas? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿O ya nos volvimos locos y ya necesitamos ver un capítulo nuevo, aunque no haya pasado ni un mes desde el estreno del final de la temporada 5? Para mí tiene sentido, pero bueno, como bien mencioné, tú tendrás una opinión y quiero que la pongas acá abajito en los comentarios. Yo te leo, ya que al final de cuentas de eso se trata, de debatir y pues ver si sí te hace sentido, si no, si le añadirías más a lo que acabo de decir o no. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablo sobre la cronología de las 5 temporadas de Miraculous Ladybug. Es un video de casi 2 horas, pero ahí está todo el resumen y en orden cronológico de las 5 temporadas y los más de 100 capítulos que han salido. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo mi video más reciente, que no sé cuál sea. Sin nada más que decir, bye bye.